¿Quién crees que es el sucesor de Hitchens? No, ¿por qué tiene que haber un sucesor de Hitchens? ¿Qué necesita un sucesor Hitchens? Hitchens es un producto de sus acontecimientos, de su realidad, de su momento, de su propia educación, incluso del hecho de tener un hermano de derechas. Porque eso te impulsa mucho cuando tienes un hermano que opina lo contrario de ti. Si lo sabes manejar, te conviertes en Christopher Hitchens, si no, pues eres tonto y entonces hacen Oasis, ¿no? Pero no creo que tenga que ver, no creo que tenga absolutamente nada que ver la idea de que un Hitchens tenga un sucesor. Hay gente que piensa y que funciona y que complementa o sigue o hace la segunda parte. Uno de los que más me impresiona a mí en los últimos años es Steven Pinker. Me parece muy coherente, me parece muy sensato, me parece muy centrado y sus libros son espectaculares. Sus libros son absolutamente espectaculares, como lo han sido los de Richard Dawkins. No veo por qué competir, no veo por qué hacer sucesores, etc. Lo que tenemos son pocos pensadores humanistas, pocos pensadores racionalistas, pocos libros. Y no podemos atribuirle a nadie la idea de que sea sucesor de un pensador, cuando lo que necesitamos son más pensadores que planteen de manera más amplia y para distintos públicos cuáles son las bases del pensamiento racional, por qué nos conviene el pensamiento racional, porque no es nada más porque le rindes pleitesía a la razón, sino porque tiene ventajas, es útil, es benéfico, es bueno, es amable y mata menos gente. Necesitamos que más personas participen y que se difunda más el trabajo de otros como el de Paul Kurtz, por ejemplo, cuya tentación trascendental, el libro se llama La tentación trascendental, a mí me parece uno de los libros más influyentes en el análisis del fenómeno religioso, por ejemplo.